السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Queridos hermanos y hermanas, para mí es un enorme honor y placer presentar a mi queridísimo hermano, el doctor Don Mustafa Ahmed Moh, cirujano de profesión, ex-presidente de la ciudad autónoma de Melilla. Sé que no le gusta este tipo de presentaciones. Ex-presidente de la ciudad autónoma de Melilla, el primer presidente alcalde musulmán de la historia política de la ciudad de Melilla, el máximo dirigente de una fuerza política de ámbito local que cuenta con una dilatadísima trayectoria en política. Actualmente es líder de la oposición dentro de la Asamblea Parlamentaria. Va a tratar un tema apasionante, realmente fascinante, que lleva como título Una revolución pendiente, la igualdad social en el Islam. Es un tema de candente actualidad. No se escucha. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wal 'asri innal insana la fi husn illa alladhina amanu wa 'amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pido a Dios que me perdone cualquier incorrección o desvío de la verdad en esta conferencia, que sin duda no es intencionada y sí ha sido lo suficientemente trabajada para intentar no apartarnos del objetivo del mensaje de Dios a través del Corán y de la Sunna de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si nosotros hiciéramos un análisis riguroso o a grosso modo de lo que está pasando en la globalización, en el planeta, en el mundo, con los seres humanos, quizá nos podemos aproximar a tener las coordenadas acertadas para darle la dimensión del mensaje del Islam a la humanidad. Entonces yo os voy a invitar, antes de entrar a fondo e intentar darle contenido al título de la conferencia, que es una revolución pendiente. Se entiende que una revolución pendiente es un proyecto a ofrecer a la humanidad y se entiende que la parte más importante de esa revolución pendiente es la conquista de la igualdad de los hombres. Por eso vamos a empezar a hacer este análisis y poder entender por qué queremos tratar esta conferencia de esta. Si me logro entender por el ordenador. En el mundo, la pobreza está repartida de tal forma que el 0,7% solo de la población pobre está en países ricos o desarrollados y el 48% está en África. El reparto de la riqueza, para hacernos una idea, 25 personas, las más poderosas del mundo, pueden acabar con la pobreza sin perder poder adquisitivo, es decir, siguiendo siendo ricos. La desnutrición infantil, la cifra más expresiva es que hay más de 1.000 millones de niños que mueren porque están amenazados de no nutrirse con elementos fundamentales de una nutrición. En cambio, en el otro extremo vemos que la 10ª parte de la población mundial, la 10ª parte, consume 10 veces más alimento de lo que necesita. Curiosamente, la pobreza tiene mucha relación con las libertades.
Y los países donde hay libertad, donde los pueblos hablan, son más ricos que los países donde hay tiranía y opresión, que hay más rico en el gobierno, pero mucho más pobre y mucho más hambruna en el pueblo. Si la tierra fuera de los dueños, de los que lo trabajan, el planeta estaría repartido de forma distinta, de tal forma que los países ricos serían los pobres y los países pobres serían los ricos. En la tierra se produce 4 veces más alimento que los que necesitaríamos para acabar con la pobreza o la hambruna en el mundo. Cada 10 segundos muere un niño en el mundo y 9 de ellos son de África. La comida que se tira en el mundo para acabar sería más que suficiente para acabar con el hambre 3 veces. El alimento más caro en la Unión Europea, que es la mantequilla holandesa, los excesos se utilizan para darle a las vacas holandesas el pasto reciclado. Por lo tanto, el cambio es un desafío de cualquier ser humano que quiera utilizar una mínima sensibilidad con estos problemas. Y es por eso por lo que nosotros queremos darle contenido a esta conferencia como una revolución pendiente de los musulmanes. A partir de aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta 2 cuestiones que nos van a situar en el escenario real de lo que es el embajador de Allah subhanahu wa ta'ala en la tierra. No somos más que el representante suyo en la tierra y por lo tanto tenemos una alta responsabilidad en estos problemas. Una es que en el Corán se nos enseña y se nos repite, se nos enseña y se repite que la igualdad está extendida en todas las dimensiones, entre el hombre y la mujer, entre los musulmanes, entre los que creen y no creen, y entre los seres humanos. De tal forma que el hadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam, que se ha recordado aquí, donde se dice que los humanos son como los dientes de un peine, no existe diferencia entre el árabe y no árabe, entre el blanco y el negro. Obviamente, esto nos quiere situar en el compromiso que tenemos que tener con el ser humano. Lógicamente desde la proyección confesional o desde nuestra creencia, que debe ser un impulso. La siguiente cuestión que nos debe situar en el espacio correcto o en la dirección correcta es que en el Corán también nos enseña en repetidas ocasiones, pero con una literalidad extendible para la comprensión de todos los seres humanos, que no podemos cambiar nada sin antes cambiarnos a nosotros mismos. Es decir, el cambio social empieza en el cambio de uno mismo. Es decir, la revolución que queremos plantear es una revolución de valores que empieza en nosotros mismos. Si no somos capaces de concienciarnos y de cambiar en ciertas cosas, no vamos a poder cambiar nada. Y esto no es una cuestión poco importante, sino es una aya coránea de Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, otras herramientas que nos deben servir al musulmán para no perder esta dimensión de proyecto humanitario es situarnos en el compromiso de lo que tenemos que hacer en esta vida. Y tenemos también 2 cuestiones fundamentales que no tenemos que olvidar. Hace unos momentos estuvimos rezando todos la oración del Magreb y no es más que un diálogo con nuestro Dios. Un diálogo donde se renueva constantemente, en 5 oraciones al día, un compromiso entre su siervo en servir su palabra y el compromiso de Allah subhanahu wa ta'ala cuando dice, después de escuchar a su siervo, solo a ti adoramos y solo a ti buscamos ayuda. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos dice cada vez que repetimos esto está entre mi siervo y yo, y para mi siervo es lo que ha pedido. Pero cuando continuamos aún profundizando en ese diálogo con Allah subhanahu wa ta'ala, decimos cuando el siervo recita
y piden: guíanos por el camino recto y no por el desviado, Allah subhanahu wa ta'ala insiste en esa intimidad con su esclavo, con su siervo, y le dice: esto es para mi siervo y para mí y mi siervo, y tendrá lo que ha pedido. Es decir, cada vez que nosotros renovamos nuestra fe en una salat, obtenemos en el diálogo con Dios un compromiso y una lealtad a ayudarnos en su causa. Un compromiso para ayudarnos en su causa. Si nosotros a esto tuviéramos en cuenta que Allah está próximo a nosotros cuando nosotros estamos defendiendo algo que va en dirección a Él, que es leal al compromiso de ayuda, obviamente no hace falta entender que todas las miserias del planeta o de la vida no son suficientes para ahogarnos en depresiones, ansiedades o fracasos, sino todo lo contrario. Es un intento para el éxito asegurado, porque tenemos el mejor aliado, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto, que lo sabemos todo, lo sabemos muy poco la dimensión que tiene y la conciencia que hay que tener para llevar a término esto. Si somos consecuentes con el compromiso de cambiar nuestros valores, nuestra creencia, nuestro comportamiento desde nosotros mismos, tendremos dos cuestiones que son fundamentales en este cambio: la alianza y el compromiso de Allah subhanahu wa ta'ala, y la promesa de Allah de que si cambiamos nosotros, cambiará lo que queremos cambiar. La tercera cuestión es decir cuál es el mejor aliado, la mejor actitud, el mejor amigo en esta causa tan noble, y el peor enemigo. Obviamente el mejor amigo es el movimiento, es el compromiso, lo que creemos, y por lo tanto no son palabras vacías, sino son movimientos, como definió Aisha a Rasul sallallahu alaihi wasallam cuando dijo: es un Corán en movimiento. El peor enemigo es lo contrario, es aquellos charlatanes que hablan mucho y se comprometen muy poco y no dan un movimiento en la vida cotidiana a sus acciones. Por lo tanto, la pregunta es clara después de todo lo que hemos visto. ¿Somos alternativa? ¿Tenemos algo que ofrecer al mundo? Siendo el Islam un mensaje de humanismo comprometido, ¿estamos nosotros comprometidos con ese mensaje? Y aquí os pido sinceridad absoluta para darnos cuenta de dónde tenemos el error, porque si no, no podemos corregirlo. Yo creo que los musulmanes hoy no somos alternativa a los problemas que tiene la humanidad, y creo que el Islam sí es alternativa a los problemas que tiene la humanidad. Yo creo sinceramente que el Islam tiene un compromiso de humanismo desde el inicio de los tiempos, dignificando la condición humana, honrando la condición humana, y los musulmanes no estamos comprometidos con este mensaje. Es por ello por lo que humildemente pretendo aportar una opinión y aportar un análisis en dirección a esa revolución pendiente que tienen que tener los musulmanes, para que realmente los musulmanes sean alternativa y no el Islam. Porque si lo dejamos como el Islam es alternativa, aquí se crea un perjuicio, y es que los musulmanes no están ofreciendo la credibilidad suficiente de lo que dignifica, obviamente, la palabra de Dios, que es el Islam. Habría también que hacer un análisis en nuestra historia reciente y darle una respuesta. ¿Hemos sido alternativa en algún momento? ¿El Islam ha sido en algún momento, con un ejemplo de los musulmanes, alternativa? Yo he procurado leer todo lo que he podido sobre esto, y mi conclusión, mi opinión personal, es que en un breve espacio de la historia del Islam hemos sido alternativa. Y hemos sido alternativa por la vida de Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hemos sido alternativa por los primeros califas, Omar y Abu Bakr. Hemos sido califa incluso por la vida de Uthman. Hemos sido alternativa con el califato de Ali.
Y en cambio, a partir de la dinastía de los omayas, de los abbasíes, del Imperio Otomano y de todo lo que ha venido después, salvo excepciones, hemos dejado de ser alternativa. Y hemos dejado de ser alternativa por una cuestión fundamental que viene recogida en el Corán, que es la concepción, la piedra angular de estos problemas que hemos visto de hambruna, de esclavitud, de marginación, de necesidades que hay. Cuando Rasul sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros íntimos, Abu Bakr y Omar, copiaron el modelo del Islam, era una alternativa porque era un modelo republicano, o sea, un modelo para el pueblo, un modelo donde el sufrimiento del pueblo lo sentían los dirigentes. El sufrimiento de un ciudadano quería sentirlos los dirigentes, como decía Omar cuando su criado le trajo un pellejo de mantequilla porque vivía una vida muy humilde y la rechazó. Le dijo: ¿cómo voy a sentir el sufrimiento de mi pueblo si no soy capaz de sentirlo yo? Cuando Rasul sallallahu alaihi wasallam colocaba esa piedra en su vientre como solidaridad de hartarlo el hambre, se comprometía con su pueblo. Y cuando Abu Bakr, que era una persona muy rica cuando no era musulmán, vino al Islam, invirtió todo lo que tenía en cuestiones sociales, se comprometía con su pueblo. En cambio, a pesar de que el Islam ha crecido mucho, y ese crecimiento es el número, con la dinastía de los omayas, con Abbasíes, con el Imperio Otomano, con muchos reinados actuales, no hay compromiso con el pueblo, no hay compromiso con la humanidad, y por lo tanto la verdadera luminosidad del Islam se paró con Rasul sallallahu alaihi wasallam, con Omar, con Abu Bakr, y con algunas excepciones como Al-Aziz ibn Omar, que fue de las dinastías posteriores, pero que decían, igual que Ali, que querían recuperar el espíritu social del Islam. El Islam dice claramente, el Corán dice claramente algo que nosotros lo queremos ocultar y que no queremos escucharlo. No queremos escucharlo, pero lo dice con toda la claridad, y su verdadera dimensión es la solución de muchos problemas que hay en la humanidad. Cuando el Corán dice: a quienes atesoran oro y plata y no lo gastan por la causa de Dios, anúnciale un castigo doloroso. Aya literal del Corán, donde en el tafsir se le preguntó a Rasul sallallahu alaihi wasallam qué significa gastar por la causa de Dios, y contestó Rasul sallallahu alaihi wasallam: cuando uno tiene cubiertas sus necesidades, el resto es gastar por la causa de Dios. Y esto no solo no lo hacemos, sino que además se repite en todas las profecías. Sidna Isa, Jesús, también lo dijo en el Viejo Testamento, Antiguo Testamento: no acumular tesoro en la tierra. Si el ser humano es nombrado por Dios como su representante en la tierra, y lo dice el Corán, si el ser humano es la mejor de las criaturas creadas en el universo, y lo dice Allah subhanahu wa ta'ala, si el ser humano se le ha dispuesto para él todos los recursos que hay en la tierra, porque Allah subhanahu wa ta'ala lo dice así y lo ha querido, obviamente el ser humano es el responsable de esto que está ocurriendo, de los desequilibrios sociales que hay. Por lo tanto, el proyecto alternativo nuestro es recuperar ese mensaje con el compromiso del movimiento. Pero yo iría más lejos. Si nosotros contrastáramos el derecho romano, que no es más que la utilización del poder como uso y abuso, con el derecho coránico de la propiedad, que no es más que responder a Allah subhanahu wa ta'ala de la gestión de los recursos que nos ha puesto, encontraríamos perfectamente la fractura en la historia de los musulmanes, de los califatos, y encontraríamos las causas de la actualidad. Cuando hemos sido capaces de considerar la propiedad como un recurso transitorio que nos ha dado Dios para responder ante Él, ha respondido el proyecto alternativo. Cuando no hemos sido capaces y nos hemos refugiado en palacios, en tener derecho a la riqueza, en tener derecho a la propiedad,
en tener derecho al reparto de los bienes a los hijos, a las familias cercanas a los dirigentes. No estoy hablando de los reyes actuales, estoy hablando de califas. Entonces estábamos más próximos a la teoría del derecho romano, de pensar que la riqueza no es algo pasajero ni temporal. Por lo tanto, encontramos ya una cuestión fundamental para darle forma al proyecto alternativo nuestro, y es la concepción de lo que es el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad en el Islam no es absoluto, es una cuestión relativa, es algo prestado por Allah como un recurso para gestionar los problemas de los humanos a través de su mensaje, que es el Corán, y el ejemplo más vivo, que es el profeta de Dios, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tenemos al mismo tiempo la unidad para el cambio, que no es otra cosa que el musulmán, y tenemos además la promesa de que Allah en esta causa está con nosotros. Si nosotros cambiamos y nosotros nos comprometemos y nosotros queremos servir esta causa, Dios está con nosotros, y por lo tanto es la mejor de las alianzas. Deberíamos tener también en cuenta que el Islam no es más que una teoría humanista que los musulmanes nos hemos ocupado de vaciar de contenido. Y lo digo con toda la crudeza para poder recuperar o tener la esperanza de recuperar esa proyección. Forjar una causa común entre poderosos y los débiles, entre los ricos y los pobres, entre el individuo y la comunidad, entre el soberano y sus súbditos, es la dimensión humanista del Islam, que no es lo que tenemos. Esto es precisamente lo que se quebrantó. Y para poneros algunos ejemplos claros, Abu Bakr, cuando entró al Islam, disponía de 40.000 dinares. Cuando no era musulmán. Cuando se hizo musulmán de forma inmediata, su riqueza bajó a 5.000 dinares porque lo gastó todo en compromisos sociales. A Omar le regalaron una gran extensión de terrenos en una zona que se llama Keida, y preguntó a Rasul sallallahu alaihi wasallam si podía quedarse con ella, y le dijo que sí, pero que pague el impuesto acordado. Y Omar lo que hizo fue entregar esas tierras para cuestiones sociales, de huerfandad, de atender al viajero y de atender a la marginación. Estos son los ejemplos de compromiso con el pueblo, estos son los ejemplos que nos hacen hacer ver que para estos señores la causa de Dios era más importante que la causa del dunya, aunque tuvieran un derecho temporal y reconocido. Uthman, cuando no era califa, porque hay dos partes de Uthman que nos sirven de ejemplo en esto. Una primera parte, que es cuando no era califa, que nos dio un ejemplo muy claro en Medina, cuando llega con una caravana de olivos y de productos de primera necesidad y quieren comprárselo, y entonces él dice claramente: tengo un mejor comprador, que es la causa de Dios, que me multiplica por 10 cualquier oferta. Ese era el sentimiento, el espíritu de ese Islam de proyección social. En cambio, hay otros ejemplos contrarios que los vamos a ver ahora. Incluso Ali y su familia, cuando gobernando en una ocasión que tenían en casa 3 barras o 3 panes de cebada, se la entregaron a un hambriento y durmieron estando ellos hambrientos y siendo ellos responsabilidad de gobierno o de sociedad. El espíritu del Islam, por lo tanto, es un compromiso claro de la palabra de Dios llevada y diluida a los seres humanos. Cuando esto no se produce, es que la espiritualidad del Islam está ahogada. Y esto no es exclusivo de los musulmanes. Omar, en una ocasión, se le acercó un ciego que era judío y le preguntó
qué quería o qué había aportado al Estado. Y entonces dijo el ciego: mi edad y mis impuestos. Omar lo metió en su casa, lo invitó, le dio de comer, llamó al tesorero y le dijo: hay que ocuparse de este hombre y déjale una pensión. Lo que hoy hablamos pensiones, en ese tiempo se contemplaba para todos. Este era un judío y Omar juró que no era justo que el tesoro público no le dedicara una cantidad de mantenimiento. Pero viajando también a una ciudad cristiana, vio una gente que estaban padeciendo de lepra y mandó al tesoro público a ocuparse de la sanidad de estos señores. Hoy se llama la universalidad de la sanidad en el sistema de la sociedad del mundo. Por lo tanto, hemos tenido proyectos alternativos, hemos tenido proyectos sociales, hemos tenido proyectos de sensibilidad al ser humano que hoy tanta falta hace. Lo que pasa es que nuestro modelo está cambiando. Es más, cuando damos una ponencia, una conferencia, le damos casi más importancia a los imanes, a las cuatro direcciones del imanat, que a los modelos que nos pueden dar la verdadera dimensión del Islam en cercanía a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hablamos poco de esos 30 años que son precisamente el modelo que tenemos para decir, aproximadamente, el modelo que tenemos para decir, tenemos las fórmulas para solucionar los problemas que tienen los seres humanos. Ejemplos contrarios, cuando Osman gobernó con una edad avanzada, hubo ciertas manipulaciones del califato a través de otros cercanos a él, como Marwan, que ejercía prácticamente de califa y entonces influenciaba en unos ejemplos que no son realmente en esta dirección. Como por ejemplo, cuando se casó la hija de Osman con el hijo de Marwan y se le dio 200.000 dinares del tesoro público. O cuando en el reparto, que tanto se debatía quién tenía derecho y quién no, también se repartía cantidades importantes, como a Zubair, 600.000, perdió un dinar o un dirham y contrató a un trabajador con 5 dinares o 5 dirhams para encontrar ese dinar. Entonces el pueblo empezó a decir que este está un poquito calladeta. ¿Cómo pierde un dinar y se gasta 5 dinares en buscar un dinar? Entonces fueron a él y le preguntaron y le dijeron: explícanos esto, ¿cómo tú pierdes un dinar y contratas a uno para 5 dinares? Y dijo: porque yo voy a tener que responder ante Dios de toda mi posesión. Y cuando me pregunte qué has hecho para no perder el dinar, no sabré contestarle. Pero sí le podré decir que he pagado a un trabajador con 5 dinares para que me busque ese dinar. Por lo tanto, esa concepción de poder en riqueza o en propiedad para gestionar y responder ante Allah subhanahu wa ta'ala es lo que nosotros hemos fallado. Hemos fallado porque pensamos que lo estamos haciendo bien y no lo estamos haciendo bien. Estamos impregnados de ese derecho de posesión, de derecho romano, de decir: yo cuido mi dinero para mi herencia, para mi propiedad, para el banco, prácticamente como hacían los faraones, que lo metían en el centro de la pirámide y se enterraban con ellos. Casi, yo decía, en muchas ocasiones eran más inteligentes que los actuales, porque los actuales no se los quieren llevar, se los quieren entregar al banco, ¿no? Entregan al banco, van a la cuenta y se desaparecen. Entonces, esta es una cuestión importante a tener en cuenta. Un ejemplo muy claro. Un ejemplo muy claro que también en estas sociedades modernas algunos preconizan como una causa justa, nosotros la hemos tenido en el proyecto alternativo originario de la práctica de los compañeros de Rasul sallallahu alaihi wasallam, y era cuando Omar ibn Abdul Aziz cogió el poder
y quiso expropiar al tesoro público muchos bienes entregados a gentes que obviamente lo habían recogido el tesoro público, hasta tal punto que juró de que si Allah le daba vida iba a devolver todos los dineros y propiedades que se habían dado injustamente a los dirigentes, amigos y los que habían dirigido incluso batallas en causa del Islam. ¿Por qué? Porque el tesoro público tenía en claro que la dimensión era para gastar en el pueblo de esa sociedad. Es más, esta cuestión no es baladí, es una cuestión muy profunda. Hay una conversación entre Omar y Abu Bakr donde se defendían las dos concepciones. Abu Bakr decía que el tesoro público es para todos en distribución igual, ¿se entiende? El pueblo. Y Omar decía, ¿cómo el tesoro público, que en ese momento estaba alimentado por conquistas o por propiedades que se tomaban, cómo le va a tocar menos dinero a aquellos que estuvimos con el profeta, ayudando al profeta Rasul sallallahu alaihi wasallam, que aquellos que acaban de entrar? Y obviamente la respuesta estuvo en el mismo Omar, que pasado un tiempo le dio la razón a Abu Bakr y le dijo, obviamente tenías razón Abu Bakr, porque la preferencia en cuestiones de religión la da Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros nos tenemos que limitar a ser buenos gestores del dinero público o de los recursos que nos dio Allah subhanahu wa ta'ala. No quiero dilatar algunas cuestiones que son menos importantes, porque al final quiero conseguir en la ponencia o la conferencia que tengamos una idea clara. Entonces, el principio otro ejemplo claro de Omar ibn al-Aziz fue cuando tuvo el desafío de recuperar o conquistar esta espiritualidad del Islam. Empezó quitándose un anillo que había cogido del tesoro público, se lo habían dado, y lo entregó al tesoro público. Y le dijo a su mujer que le habían dado unas joyas del tesoro público, era la hija de Marwan, le dijo, elige las joyas o tu marido. Y la mujer eligió el marido, a Omar. Posteriormente, cuando el hijo de Omar, Omar ibn Abdelaziz, dejó el poder y así vino el hijo de Marwan, quiso devolverle las joyas a la mujer, y la mujer le contestó con esa esencia de compromiso que dijo, fui feliz con Omar y sin joyas, ¿cómo voy a ser feliz ahora con joyas y sin Omar? Es una concepción de la riqueza, del poder, muy importante a la hora de tener en cuenta que la felicidad muchas veces está en otra dirección. Bien. Segunda cuestión. Hemos dicho que el Islam tiene un ejemplo de modelo alternativo, aunque corto en el tiempo, pero que nos tenemos que remontar, salvo excepciones, a la vida o al califato de Omar, de Ali, de Abu Bakr y la vida de Rasul sallallahu alaihi wasallam. Y esa alternativa era una alternativa donde la simbiosis, gobierno y pueblo eran una misma cosa. El Islam es humanista, es la siguiente cuestión. Efectivamente, el Islam es humanista. La siguiente cuestión, nosotros como musulmanes estamos comprometidos con el humanismo. Obviamente no estamos comprometidos con el egoísmo, porque el egoísmo y la vagueza son las herramientas del actual musulmán. Allá donde esté, en cualquier rincón que esté, su vagueza, su no compromiso y su egoísmo son las vestimentas diarias para la causa tan noble que es servir la causa de Dios a los seres humanos. Y esto lo podemos ver día a día. El Corán nos enseña claramente cuál es la presentación noble de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando se dice que os he enviado la misericordia de los mundos.
Rasul sallallahu alaihi wasallam, la misericordia de los mundos. Esta es una cuestión que no tenemos que perder, porque si hay algo que nosotros no practicamos es la misericordia con las criaturas, con los seres humanos. La segunda cuestión es el carácter de Rasul sallallahu alaihi wasallam y su compromiso con el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala a través del Corán, como se refleja en Surah Taha, cuando Allah subhanahu wa ta'ala llama la atención al profeta diciendo: no te tormentes, limítate a dar el mensaje. El resultado es cosa de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Rasul sallallahu alaihi wasallam quería con profundidad a los seres humanos hasta tal punto que quería que el mensaje de Dios, cuando los llevara a él, se transformara en hermanos. Y eso no podía hacerlo porque eso estaba otorgado solo a Allah subhanahu wa ta'ala. Era de solo Allah subhanahu wa ta'ala. Hemos visto también ejemplos de Rasul sallallahu alaihi wasallam en el pueblo de Taif. Lo apedreaban, y cuando los ángeles le decían si quería que castigaran a ese pueblo, y él decía que había sido enviado para bendecir y no para maldecir. Hemos podido ver ejemplos de Rasul de Allah subhanahu wa ta'ala en Hadith Qudsi, cuando presenta a Rasul sallallahu alaihi wasallam como la mejor criatura y la define: es la mejor criatura porque es el más noble, el que tiene mejor carácter y misericordia y compasión, lo cual nos enseña a nosotros que a juicio de Allah subhanahu wa ta'ala los más cercanos a Allah son los que son más compasivos con las criaturas, son los que son más misericordiosos con las criaturas. Esta es la verdadera sunna de Rasul sallallahu alaihi wasallam. Está bien decir que la sunna de Rasul sallallahu alaihi wasallam es dejar barba y dejar la rabella hasta los tobillos, pero la verdadera sunna de Rasul sallallahu alaihi wasallam es querer al ser humano, querer, y una vez querido, hacer todo lo posible porque el mensaje de Dios llegue a él. Ese es el proyecto alternativo que nosotros tenemos que tener. Cualquier modelo que pretenda ser una alternativa a los seres humanos tiene que tener en cuenta tres cuestiones fundamentales, que son la libertad, la justicia y la paz. Estos elementos, libertad, justicia y paz, son elementos consagrados para nosotros en el cielo y son adulterados por nosotros en la tierra. Es decir, cuando Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, en Surah Al-Baqarah, nos dice claramente en conversación con los ángeles: he creado a mi representante en la tierra, está situando al hombre como la mejor de las criaturas. Cuando le dice a los ángeles postrado ante él, está situando al hombre como la mejor de las criaturas de la creación. Cuando permite a Shaitán desobedecerle y no castigarle de forma inmediata, está consagrando precisamente la libertad en los cielos. Y cuando esa libertad nace en los cielos y se desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala, es cuando en el Corán Allah subhanahu wa ta'ala también dice: he creado al hombre del mejor molde y después lo he hecho descender al nivel más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que es la justicia, lo que es la libertad y lo que es la paz que viene reflejada en el Corán, el saludo en el paraíso, paz, 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 que viene reflejada en el Corán, que es la esencia de lo que es el Islam, está violentado por el ser humano en dunya, en la vida. Cuando hemos entendido la violencia como nos da la gana para cargar o imponer nuestras pasiones, incluso en lo más sagrado o consagrado que es el jihad, que lo dice el Corán claramente. Dios odia las agresiones, no quiere agresiones, salvo cuando se trata de defensa. Pero Allah subhanahu wa ta'ala nos ha advertido en el Corán y nos ha advertido con el ejemplo de Rasul sallallahu alaihi wasallam en su vida, que odiaba las expresiones violentas. Cuando llegó a Medina, huido por la gente de Quraysh, no solo llegó a Medina, no solo así, sino que Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuando estaba queriendo hacer la primera umra, sus compañeros no entendían ese grado de humillación con el Quraysh cuando llegó a firmar un pacto que violentaba ese orgullo. Hasta tal punto que Rasul sallallahu alaihi wasallam sintió una alegría en un descenso de una aya en esos momentos, diciéndole:
la victoria la ha conquistado precisamente por el sabr, por la paciencia. Y llamó a Omar y le dijo, acabamos de dar. Esta cuestión es la cuestión de la sunna primordial de Rasul sallallahu alaihi wasallam. Es lo que tenemos que copiar de él, porque es lo que quieren los seres humanos, es lo que necesitan los seres humanos. Hoy en día, si pregunta a cualquiera, los musulmanes que tienen que ofrecer lo identifican más con violencia, con injusticia, con tiranía, que con libertad, que con justicia, que con respeto. Y es todo lo contrario. Al-Buti Ramadán, uno de los sabios que se nos ha ido precisamente por la violencia bárbara de nosotros, que terminamos en cargarnos las mejores joyas que tenemos. Al-Buti Ramadán decía en una explicación de la libertad, decía, a veces el ser humano no entiende cómo nosotros los musulmanes expresamos que somos sumisos con Dios y somos más libres que nadie. Y si hay que saber explicarlo, porque la libertad nace precisamente en esa conversación, en esa esperanza que Allah subhanahu wa ta'ala dio al hombre, en que encontrará el camino con su voluntad, con una dádiva, es decir, con un regalo. Elige tú, ten tu libertad. Y el shaitán, que le desobedeció, le dijo, tiene tu tiempo. No le castigó de forma inmediata, que lo podía castigar, tiene tu tiempo. Bien, en estas cuestiones que nacen en los cielos y que desciende al nivel de las miserias de la vida, es cuando se nos quiere enfocar la libertad con una falsa visión de ser el elemento más noble que hay en nuestras sociedades modernas. Y es mentira, porque todo el mundo sabe ya que el ser humano aparentemente puede pensar que es muy libre, pero bien, se deshace de las pasiones, del poder mediático, de las manipulaciones, de cuando te quieren echar un mensaje a través de la televisión o de la publicidad, o bien se entrega y es esclavo y es criatura de esto. Y a esto le llama libertad. Es decir, él mismo se pone las cadenas al entregarse a las pasiones. Una mujer bella, una película bonita, una riqueza, un presentar una buena conferencia, un presumir, una buena vestimenta y además decir, yo soy libre porque hago esto. No, tú no eres libre, tú estás entregado a esas pasiones. El verdadero libre es el que rompe esas cadenas y va a ascender ese concepto que pertenece al cielo y no al nivel más bajo en búsqueda de su Dios. Ese es el hombre libre y esa es la concepción que tenemos que saber explicar de que los musulmanes somos los seres más libres que hay en la tierra. Y esto hay un ejemplo muy claro cuando el comandante de las fuerzas de Abu Bakr, siendo califa, Khalid Walid, fue a conquistar una parte de Roma y le dijo a los romanos, traigo hombres que aman la muerte frente a hombres que aman el tomar vino. Eran los romanos. O en una versión que también no tiene que ver con los musulmanes, pero que también se dio por una causa justa, que fue la de Espartaco. Espartaco, cuando quiso conquistar Roma, llevó a los esclavos liberados y le dijeron los romanos, ¿cómo vas a combatir con nosotros si te vamos a aplastar? Y le dijo, aún sabiendo que voy a morir, voy a combatir con vosotros. Y le dijo, ¿por qué? Le dijo, porque el esclavo cuando muere, mata con él su sufrimiento. El libre cuando muere, mata con él sus comodidades, sus pasiones, su amor a la dunya. Entonces, esta concepción que nosotros tenemos que tener bien claro de libertad, de justicia y de paz, de saber que son elementos que están en los cielos y que han descendido y que están reflejados en la esencia del Corán, son los elementos que tenemos que potenciar para ofrecer el proyecto alternativo que necesita el hombre. Por poneros un ejemplo, Ali, cuando era califa de los musulmanes, se encontró con un cristiano que tenía una capa suya y que reconoció que la perdió en una batalla, creo recordar. Y lo cogió y lo llevó al juez, siendo el califa, y le dijo, esta capa es mía. Y le dijo el juez, califa de los musulmanes, ¿tienes prueba? Y Ali sonrió. Dijo, no tengo prueba.
Dijo, entonces la capa es del cristiano. Y Ali, siendo califa, aceptó ese veredicto porque era un veredicto justo y se fue. Y el cristiano dijo, esta es la justicia de los musulmanes, y hizo shahada, entregó la capa a Ali. Y Ali le dijo, no, esta capa ya es tuya. Esta es la concepción que tenían los gobernantes, los dirigentes de lo que son los conceptos de justicia, de paz, de compromiso, de no violencia, de misericordia, en definitiva. En el Corán viene reflejado en una sura que conocéis vosotros mejor que yo, que es la sura del escudo robado, cómo Allah subhanahu wa ta'ala corrigió lo que era una acusación falsa para acusar a un judío de un robo, y puso el término justicia como adoración suprema indiscriminadamente a la condición de raza o de credo. Todas las criaturas del ser de la naturaleza humana tienen derecho a la justicia aún sin ser musulmanes. Todo lo contrario, hay que darle ejemplo a ello. Pero esto es con todas las criaturas. Rasul sallallahu alaihi wasallam, que saben ustedes que tenía muchos milagros, entre ellos de hablar con los animales, un camello se le acercó y se le quejó a Rasul sallallahu alaihi wasallam de cómo estaba siendo tratado por su dueño, y Rasul sallallahu alaihi wasallam llamó a su dueño y le llamó la atención y premió al animal para que pueda pastar de cualquier sitio de los que estaban. Omar dijo en un reinado suyo, si un perro pasa hambre, yo me sentiré responsable de esa hambruna. Por lo tanto, esa concepción de servir por encima de todo la palabra de Dios como gestor es la que nosotros hemos perdido. El concepto de justicia en nosotros es un concepto central, es un concepto primordial. Si os canso, me decís que yo me callo, de verdad, os prometo. Bueno, entonces, en referencia voy a pasar algunas cuestiones. Bien. En referencia al concepto de paz, que es tan importante, Islam deriva de ese compromiso de paz. Nuestro saludo viene de ese compromiso. Nuestra promesa en el Corán de recibirnos en el Jannah, inshallah, todos nosotros, viene en ese compromiso. La carroza de la paz tiene 3 corceles, creo que son corceles, 3 caballos que le pueden hacer desplazar en los territorios de la humanidad. Y tenemos que tener claro cuáles son para saber movernos en este mundo. Uno es la cultura del diálogo. El musulmán tiene que saber dialogar. El Corán dice a Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirígete a ellos con buena exhortación. El mejor tafsir que hay sobre esta aya está recogida, o por lo menos de la que yo humildemente he leído, está recogida en la Universidad del Cairo de Egipto, en el Ministerio de Asuntos Islámicos, donde expresa claramente que la buena exhortación es hacer un análisis antes del que está hablando, con quien está hablando, y dirigir el mensaje de la mejor forma, de la forma más educada, cuidando precisamente las cosas que le pueden molestar al que está escuchando, intentando no violentar en ningún momento el diálogo para que la palabra de Dios, que es la excelencia, llegue al receptor. Esta cuestión no es fácil, es algo muy difícil y es algo que tenemos que saber. La otra cuestión, o el otro corcel, o el otro caballo, es la cultura de la consulta. Rasul sallallahu alaihi wasallam nos enseñó, siendo el profeta de Dios, que la consulta es un instrumento bueno para mantener el entendimiento entre los musulmanes y para llevar la causa a buen puerto. Abu Bakr y Omar discrepaban en la política de reparto y dialogaban y consultaban. Incluso
en cuestiones tan fundamentales como era a veces suspender o no una orden coránica, como era el zakat en tiempo de hambruna, que lo hizo Abu Bakr, o como era el castigo de cortar una mano, cuando prohibió esa práctica porque había mucha hambre en esos tiempos. Y aquí se introduce un elemento importante a la hora de la consulta, y es tener en cuenta que el término de justicia es el elemento primordial, y los instrumentos, que es el tafsir, que es la legislación, y la sharia, son instrumentos que en todo momento es cambiable porque vienen del ser humano, pero el concepto absoluto de justicia viene de Allah subhanahu wa ta'ala, y aquí por eso podemos entender que Omar suspendió en un momento determinado una ayah coranía para hacer justicia, que era lo fundamental, y entendía que esa ayah era en un momento determinado con unas condiciones que no se presentaban. Cuando Ali recibía las quejas de Zubair, de Talha, de Aisha radhiyallahu anha, recriminándole el cumplimiento de tomar venganza por la muerte de Uthman, y tomó una medida distinta, era un ejemplo de diálogo, era un ejemplo de consulta, y era un ejemplo también de hacer uso de la inteligencia. Y unos son más queridos que otros. Mi corazón está más satisfecho de verlos que otros. Uno me produce más alegría que otros. Pero yo tengo que prestar más atención a los que más quiero o a los que menos quiero. Si mi causa es la causa de Dios, tenemos que prestar más atención a lo que tenemos que conquistar, no a lo que tenemos. Y por lo tanto tenemos que buscar, si este no me cae bien, ¿por qué no me cae bien? A lo mejor el error es mío. Si a este le molesta esto, voy a intentar decirle esto, pero de otra forma, y no apartarnos de este un permazo. Ese es un shkem de no sé cuánto, ese no sé qué, y así estamos fragmentando las estructuras de lo más importante en el Islam, que Al-Buti Ramadán, en una de sus genialidades en París, lo dijo claramente. La lacra que tiene el mundo musulmán, el gran cáncer que tiene el mundo musulmán, es que no paramos de dividir, no de multiplicar, de dividir. Estamos dividiendo hasta que tú te quedas solo, y cuando te quedas solo te pones a hablar tú solo y te peleas contigo mismo. Esa es la realidad del mundo musulmán. Y decía Al-Buti Ramadán, decía, el Islam es como un tronco que tiene muchas ramas. Esas ramas son las divisiones. A menudo queremos vivir en las ramas sabiendo que hay más peligro de caernos que en el tronco, que es el que sujeta todas esas ramas, que es el Islam. Y esta cuestión, lamentablemente, no tomamos conciencia de ella. Cada uno de nosotros podía preguntarse al día de hoy, ¿hemos invitado a alguien a la causa que nosotros decimos que somos representantes de Dios? A lo largo del día, ¿podemos decirnos o preguntarnos, ¿hemos hecho alguna acción que tenemos la certeza de que le hemos puesto el sello de que esto es por la causa de Dios? ¿O cuántas cosas hemos hecho con una organización que es el mecanismo natural que Allah subhanahu wa ta'ala ha querido para llevar su causa? Por eso en Salat Jama'a es mejor que Salat individual, porque Dios quiere que trabajemos, que adoremos y que estemos en organización sincrónica. Por eso dice Allah subhanahu wa ta'ala, la mano de Dios está con el Jama'a. ¿Hemos trabajado con la organización o le hemos hecho la puñeta a la organización? ¿Qué hemos hecho? Esta es la cuestión fundamental. Esto lo define también otro de los sabios que hemos perdido en el siglo pasado, Sa'id Nursi, cuando habla de una sociedad enferma. Y en esa sociedad enferma habla de 5 cualidades fundamentales que caracterizan esa sociedad enferma. Hemos olvidado que Allah nos ha enseñado en el Corán que la causa nuestra es una causa donde Él siempre está presente. Corán lo dice en versión negativa, cuando dice, cuando confabulan 2, el tercero es Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando es 4, Allah es el quinto. Pero también sabemos que Allah está con el Jama'a en versión positiva. Es decir, Dios está siempre presente.
nuestro estado natural es el trabajar en organización, en Jama'a. Es una de las enfermedades que tiene la sociedad musulmana. La segunda cuestión es que hemos perdido la confianza en la justicia social. Todo esto que hemos visto nosotros lo arreglamos muy a menudo diciendo alhamdulillah, Dios ha querido. No, es falso. Tú eres el responsable, no es Dios. Responsable eres tú. El pasaporte que nos conduce al encuentro con Allah subhanahu wa ta'ala tiene un nombre y dos apellidos. Pero a menudo pensamos en los apellidos y nos olvidamos del nombre. El nombre es el esfuerzo. Los apellidos son inshallah o alhamdulillah. Es decir, nosotros nos tenemos que forzar porque no haya injusticia alrededor nuestro, hambruna alrededor nuestro, comprometernos con la injusticia. Tenemos que esforzarnos y después de esforzarnos decir inshallah, nuestro aliado mejor. Y después de decir inshallah, no radicalizarnos en que eso lo tenemos que solucionar, sino que alhamdulillah, Dios sabe. Pero este es el procedimiento natural que hemos adulterado los musulmanes como proyecto alternativo. Nos hemos quedado con inshallah y alhamdulillah y nos hemos cargado lo más noble que es el nombre, el esfuerzo. Porque Dios quiere de nosotros el esfuerzo. Hasta tal punto que muchas veces vosotros habéis escuchado a una persona que te quiere decir que no voy a ir contigo y te dice inshallah. Va a venir conmigo, inshallah. Y tú estás entendiendo, me está mandando a tomar por saco. Es así. Este es otro elemento fundamental que produce una enfermedad en nuestra sociedad. La tercera cuestión fundamental es que hemos perdido el reconocimiento al concepto de la fraternidad. El mayor tesoro que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado a nosotros, es decir, os quiero, con una condición, que querráis a vuestro hermano. Dos personas se quieren, Dios le dice a uno de ellos, yo te quiero igual. Esta es la mejor alianza, el mejor concepto, la mejor herramienta para ir en busca de la injusticia o llevar el mensaje. Realmente la dimensión de la fraternidad la hemos perdido. La cuarta cuestión que dice Saad Nursi es que hemos creído que el Islam puede vivir sin justicia y sin libertad. Y es mentira. Si nos cargamos la libertad y la justicia de los seres humanos, limitaros a no llevar el Islam porque será mejor no hablar de la palabra de Dios. Hay que hablar de la palabra de Dios con dos tarjetas de presentación, que es la justicia y es la libertad. Como hizo Dios con Shaitán y con el ser humano y con los ángeles, como hizo Rasul sallallahu alaihi wasallam con judíos, paganos y cristianos. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. La cuarta cuestión es que no nos hemos dado cuenta que el musulmán es un activo social. Es realmente el elemento que mantiene viva una sociedad para corregir todos los problemas que puedan salir. Y nos hemos encerrado en nuestras casas como un elemento de vagueza o de pasividad. ¿Qué revolución pendiente tenemos los musulmanes? Los musulmanes tienen una revolución pendiente en tres cuestiones fundamentales. Yo creo que la revolución de la mujer, la revolución sobre la conquista de la espiritualidad, de los actos, y la revolución sobre la igualdad social son los tres elementos que pueden conformar realmente un proyecto atractivo hacia las sociedades que no son musulmanas. La mujer es mentira que no está discriminada en el mundo musulmán. Muy bien. La mujer, se dice en un estudio de Naciones Unidas, el más serio que hay, que el 50% de las mujeres no de las musulmanas, de las mujeres están discriminadas en el mundo entero. Pero lo más triste es que se dice que del 48%, un porcentaje muy alto, está en el mundo musulmán o en el mundo subdesarrollado. Aquí tenemos una doble responsabilidad, la segunda muy grave. La primera es por nuestra condición de machista. El musulmán ha hecho presentar al Islam como una religión machista.
y es mentira. Y esto lo hemos hecho nosotros los musulmanes, porque el Corán establece claramente la igualdad de género. El profesor Yuyo dijo una gran verdad, que dos seres vienen de una misma alma. Esa es la igualdad de género que tanto defienden estos que han llegado ayer. La igualdad de género. La igualdad de género está recogida en el Corán de hace mucho tiempo. Son dos partes de una misma parte. El Corán habla de derechos de la mujer y prácticamente de muy pocos deberes. Cuando habla del hombre es al revés. Habla de deberes y de pocos derechos. El Corán establece claramente en Surah Al-Baqarah 10 mandamientos donde establece la igualdad en creencia entre el hombre y la mujer. El Corán establece claramente que la mujer no se puede discriminar. No se puede discriminar. Recientemente he leído un tafsir de un renovador importante que se ha muerto hace cuestión de un mes, Ali Afkar, sobre la testificación de la mujer cuando se dice, y utilizan un hadith que Aisha radiyallahu anha dijo que no es correcto o que se había interpretado mal, acerca de que cuando hay que testificar, si no pueden testificar dos varones, el varón debe ser sustituido por dos mujeres. Entonces nosotros hemos venido, que somos más listos que nadie, y hemos interpretado que es que el hombre vale dos veces una mujer, cuando no tienen nada que ver, porque la aya venía a reflejar cuestiones o actividades puramente comerciales, puramente de negocio y puramente de actividades cercanas a la práctica habitual en esos tiempos del hombre y no de la mujer. Y era obvio que el hombre pudiera recordar con mucho más facilidad que la mujer que no estaba habituada a esos menesteres. Y entonces se colocaba dos mujeres porque había más posibilidad de que en una práctica que no estaban habituadas acertar. Claro, cuando yo leo esto, digo, esto a mí me convence más, porque la esencia del Corán es la igualdad entre el hombre y la mujer. Y el tafsir no me puede hacer perder la esencia del Corán. Lo divino, lo que Dios quiere, no lo podemos ocultar porque nosotros digamos que somos más sabios, somos eruditos, porque hemos creado el tafsir y hemos dicho, no. Si esto es sagrado, porque Allah subhanahu wa ta'ala cuando dice en el Corán algo elemental, lo dice a una mente normalita. No puede venir un sabio a desnaturalizar ese mensaje. Por lo tanto, esta cuestión es una cuestión que debe existir escrupulosamente una revolución en la mujer. Pero para entenderlo bien, podemos tomar ejemplos de la vida de Rasul sallallahu alaihi wasallam. La primera mujer que protegió a Rasul sallallahu alaihi wasallam fue una mujer, la primera criatura. La primera mujer mártir, el primer mártir fue una mujer. La primera que escuchó con Rasul sallallahu alaihi wasallam la revelación de Allah fue una mujer. Entonces, en nuestra vida alternativa de esos 30 años, la mujer estaba considerada como una verdadera joya. Aisha radiyallahu anha era una mujer con una dimensión política que nadie le cuestionaba. Intervino en certificar que el califato era de Abu Bakr, lo más importante. Dijo, ¿quién ha escuchado que Rasul sallallahu alaihi wasallam ha dicho que el califato debería ser de Ali? Y Ali confirmó, dijo, es cierto, si me hubiera insinuado Rasul sallallahu alaihi wasallam que yo iba a ser el sucesor, no hubiera dejado a Abu Bakr que fuera el califato. Y este debate fue preconizado por Aisha, una mujer. Es una mujer quien hizo las primeras interpretaciones del Corán, del tafsir. Es una mujer quien presentó el principio de concordancia entre las ayas del Corán. No puede haber contradicción entre una y otra. Es una mujer quien desmintió muchos hadices de Rasul sallallahu alaihi wasallam que eran mal interpretados, como aquel que decía, por ejemplo, ciertamente lo vio en el horizonte y vino Abu Huraira y decía, se refiere a Dios. Y Aisha radiyallahu anha dijo, no se puede referir a Dios porque el Corán lo dice claramente, no hay visión humana que pueda abarcar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y un hadith no puede ir en contra de una ayah. Es Aisha radiyallahu anha quien realmente
enseñó la moralidad en la dirección de los musulmanes cuando Muawiyah quería sobornarla, quería comprarla, le mandaba cantidades de dinero para preparar el terreno para el nombramiento de su hijo. Y un día se cansó y le dijo a Aisha: he escuchado a Rasul sallallahu alaihi wasallam que dijo: quien desobedece a Allah obedeciendo a las criaturas, Allah lo entrega a las criaturas. Y quien obedece a Allah desobedeciendo a las criaturas, Allah lo deja con él. Como diciéndole que ese dinero que cogía lo repartía a los pobres y que no iba a sacar de él nada, de ella nada. Pero fue Aisha también quien tenía ese sentido de responsabilidad, que cuando en decisiones importantes como la rebelión